Bien, jóvenes, hoy hablaremos del funcionamiento y componentes del embrague. Esta actividad pertenece a la unidad didáctica de mecanismos de embrague y caja de velocidades. Quien les habla es el profesor Carlos Eduardo Tito Mezquita, que estará a cargo de esta presente actividad. Bien, como parte del reconocimiento de saberes previos, para ver cuánto conocemos del tema, les he propuesto 3 preguntas, para lo cual van a tener 10 minutos en poder contestarlas y poder hacer el feedback correspondiente. Las preguntas son: ¿cómo se dice embrague o embriague? Luego, al pisar el pedal del embrague, este se encuentra embragado o desembragado. Y finalmente, cuando el embrague está conectado y la caja de velocidades está en neutro, ¿el vehículo se desplaza o no se desplaza? Muy bien, entonces tienen 10 minutos para poder contestar y continuemos con la exposición. Del embrague, o cuáles son las funciones del embrague. ¿Sí? Una de las funciones principales del embrague es el acoplar y desacoplar la transmisión o el movimiento rotacional del motor hacia mis ruedas motrices. ¿Cómo se hace? Acá vemos el gráfico. ¿Sí? Cuando nosotros pisamos el pedal del embrague, desacoplamos. Cuando soltamos, se acopla. El embrague también permite relaciones de transmisión de 1 a 1 y parciales también para poder hacer el cambio de marchas y principalmente cuando se sale de la marcha de inicio para romper la inercia. Vamos a ver un video Sistema cómo de se hace esto. transmisión. El uso de esta transmisión asegura que el motor esté funcionando dentro de su rango óptimo de revoluciones por minuto, cambiando la velocidad de acuerdo con las condiciones. Muy bien, entonces Sistema de transmisión. el El vehículo uso de esta también transmisión asegura que el estará motor esté funcionando desacoplado, dentro de su rango o óptimo en de todo caso la revoluciones por transmisión de minuto, flujo de potencia cambiando estará la velocidad desacoplado de cuando acuerdo nosotros con las condiciones. pisamos el embrague. Y cuando soltamos, cuando el embrague está liberado, entonces habrá transmisión de movimiento. Acá hemos contestado las preguntas que eran de nuestra evaluación de entrada. En primer lugar, hay una gran confusión en muchos de los casos en los talleres donde dicen embriague. Y no es el nombre correcto. El nombre correcto será embrague. ¿Sí? La primera pregunta. La segunda pregunta: cuando nosotros pisamos el pedal del embrague, ¿sí?, el mecanismo estará desembragado o desacoplado. ¿Sí? Y la tercera pregunta es: si el embrague está acoplado y la caja de cambios está en neutro, el vehículo se mueve, no se va a mover porque la caja de velocidades también cumple un objetivo, ¿no? Así el mecanismo del embrague está acoplado, si ella está en neutro no va a haber transmisión de potencia. Acá veremos algunas otras funciones del embrague. Por ejemplo, el embrague está desacoplado, libre, ¿sí?, cuando el pedal del embrague está oprimido, y acoplado o aplicado cuando el pedal del embrague está suelto. Entonces, cada vez que nosotros pisemos el pedal del embrague, este se encontrará en estado de desacoplado, y cada vez que lo soltemos, este mecanismo estará acoplado. Luego, si el motor está funcionando pero la transmisión permanece neutral, la potencia del motor no se transmite a través de la transmisión. ¿Sí? Vamos a ver este video corto que nos va a ayudar a resolver esta situación. Condición neutral, los sincronizadores y el eje de salida se mantienen estacionarios, sin que haya transmisión de movimiento. No transmite movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al desconectar el embrague, se corta la transmisión de movimiento al eje de entrada. Esto permite conectar por medio del sincronizador el piñón de marcha al eje de salida. De ese piñón. Entonces, mientras esté neutral, no se transmite la potencia hacia las ruedas motrices. Bien, ahora veremos una vista general de la función del embrague. ¿Sí? Acá vemos un vehículo con un motor lineal, una transmisión, un eje de transmisión, un diferencial,
dos semiejes y las ruedas motrices. Es la disposición de cómo se transfiere el movimiento rotacional del motor hacia las ruedas motrices y la conversión del mismo, por cierto. Acá tenemos igual el motor con una vista horizontal. Entonces tenemos igual el motor, la transmisión, el eje cardán o eje transmisión, el diferencial y las ruedas motrices. Como acá tenemos un volante, el embrague, el plato opresor, el collarín y el mecanismo de accionamiento hidráulico. Cada vez que nosotros pisamos el pedal del embrague, el collarín presiona los resortes de membrana del plato opresor y libera el disco de embrague. Al liberar el disco de embrague ya no habrá transmisión de movimiento como vemos acá. Cada vez que soltamos, la transmisión se hace, como dijimos inicialmente, de 1 a 1. Hablemos de los componentes del embrague. En primer lugar tenemos la carcasa del embrague. Esta carcasa, denominada también concha, caparazón, armadura, lleva muchos nombres, pero no debe preocuparnos ello. Esta carcasa antiguamente estaba construida de fierro fundido. Hoy en día ya no lo es. ¿Sí? Incluso los camiones la construyen de este material, aluminio. Aluminio, ¿por qué? Porque el aluminio tiene condiciones térmicas favorables. Adicional a esto, su peso se reduce ostensiblemente, que ayuda a la eficiencia del motor. Cuanto menos peso lleve el vehículo, se convierte más eficiente, menos combustible. Entonces tiene muchos beneficios el uso de este material. En ella vamos a alojar todos los componentes mecánicos que van a ser parte del funcionamiento de la caja de velocidades. Pero esta parte principal de acá afuera, ¿sí?, se llama campana. Ella, digamos, es la tapa del embrague. ¿Sí? Esta campana nos sirve para poder tapar al embrague. ¿Sí? En ella podemos encontrar un mecanismo que se llama collarín y la horquilla, que podría ser de accionamiento hidráulico externo o accionamiento hidráulico directo al collarín. Otro de los componentes del embrague vendría a ser el volante. El volante es parte constituyente del motor, ¿sí? Es donde va a ir alojado el cigüeñal. Cumple un rol muy importante, el cual es dinamizar el funcionamiento del cigüeñal precisamente. Pero a la par cumple otro doble objetivo. Uno de los objetivos secundarios es que tiene una cremallera a todo su alrededor, la cual sirve para engranar un piñón pequeño del motor de arranque para poder dar inicio a la marcha. Y el objetivo al cual nos conlleva la presentación como parte componente del embrague es porque precisa una superficie en la cual va a ir apoyada el disco de embrague y además va a ir alojado o atornillada el plato opresor. Esto de color anaranjado es el plato opresor. Entonces este plato opresor va a ir atornillada y va a sujetar al disco de embrague contra la superficie de rozamiento del plato opresor y la superficie de rozamiento de la placa de presión del plato opresor. Uno de los componentes del embrague es el plato opresor, que vimos inicialmente de color morado. Estos platos opresores los hay de dos tipos. En realidad los hay más, pero los más difundidos hasta hace algunos años era en primer lugar, de palanca de desembrague. Hoy en día ya no se utiliza mucho por sus grandes dimensiones, sus pesos, sobre todo se utilizaba en camiones. Hoy en día se utiliza este tipo de plato opresor de resorte de membrana. ¿Cuál es su función? Su función es de presionar con una placa de presión al disco de embrague contra la superficie de de la volante. También nos sirve para poder liberarlo, ¿no? Este resorte de membrana que tiene por encima de él, al ser presionado va a liberar al disco de embrague, con lo cual se va a dejar de transmitir la potencia del motor hacia mis ruedas motrices. Otro de los componentes del embrague es precisamente el disco de embrague, del cual estamos hablando. Una peculiaridad del disco de embrague es que tiene dos revestimientos. Uno que está dirigido hacia la superficie de rozamiento del volante y la otra que está dirigida hacia la placa de presión. ¿Sí? Si este sobresaliente se llama cubo dentado. Este cubo dentado que está más sobresalido va dirigido hacia el plato opresor y el lado más aplanado va dirigido
hacia el volante, ¿sí? ¿Para qué sirve este cubo? Este cubo sirve para transmitir la fuerza del motor, ¿sí? Que lleva plato presor, revestimientos del disco de embrague, cubo dentado hacia el eje de transmisión, ¿sí? Y este movimiento tiene que ser de forma amena, de forma favorable. Para ello cuenta para el acoplamiento de unos resortes, de unos muelles de acople suave. Entonces estos muelles se encargan de hacer el movimiento más suave al momento de cuando el conductor o piloto suelte el pedal del embrague. Entonces a este disco de embrague le denominamos embrague flexible. Existen otros tipos de embrague de alto rendimiento utilizados sobre todo en maquinaria pesada antiguamente. Hoy en día se utiliza mucho en vehículos de alta eficiencia, que son los discos de embrague con pastillas de cerán o cerámicos, ¿no? Que soportan altísimas temperaturas. Su coeficiente de fricción es muchísimo mayor que el de los discos convencionales, duran muchísimo tiempo y lo principal es que soportan altas temperaturas, como dijimos hace un rato, y es ideal para vehículos de alta eficiencia. El embrague vendría a ser el control o accionamiento del embrague. En primer lugar tenemos el pedal y su accionamiento. Este accionamiento puede ser, como bien lo vemos acá, a través de un cable, o en su defecto también puede ser accionamiento hidráulico. Dependiendo de la construcción del fabricante vamos a tener estos dos u otras variantes para poder accionar el pedal del embrague. Otro de los componentes y no menos importante también es el collarín. El collarín es un rodaje, es prácticamente un rodaje, ¿no? Que tiene cierto accionamiento hacia la parte posterior para que pueda ser acoplado por una horquilla. Es el encargado de interponerse entre el plato opresor y la horquilla cuando entra en acción. Cuando nosotros pisamos el pedal del embrague, este mecanismo es el encargado de poder presionar la placa de presión para poder liberar el disco de embrague, ¿no? Entonces este elemento es muy importante. Este elemento causa algunos problemas cuando pisamos el pedal, empieza a sonar o zumbar, por ejemplo, ¿no? Es porque ya cumplió su ciclo de vida y tendrá que ser cambiado. Si hablamos del collarín, no podemos dejar de lado también la horquilla, que es su hermano con el cual trabaja, ¿no? La horquilla recibe el accionamiento del cable o del accionamiento hidráulico y este transfiere el movimiento al collarín. Acá está, al collarín. Y este collarín va a presionar la placa de presión del plato presor para liberar el disco de embrague. Entonces el collarín es el nexo entre el mecanismo de accionamiento del conductor y el collarín. Componentes es el interruptor del embrague. Este mecanismo sirve para interactuar con el piloto para que encienda el vehículo. Además, le lleva también información a la computadora para una actividad del motor, ¿sí? El motor va a saber cuando, o al menos la computadora del motor, cuando nosotros pisamos el pedal, va a determinar alguna actividad de rendimiento del motor. Pero antiguamente su principal función era de interrumpir la conexión eléctrica al motor de arranque como sistema de seguridad, ya que si este embrague no era pisado no se podía accionar el motor de arranque. Hoy en día tiene un doble propósito. Además de poder accionar el motor de arranque, también sirve para dar información a la computadora del motor para que ésta tenga una actividad diferente a la que está en condiciones normales. Eso ha sido todo por hoy. Esperando que haya sido de su agrado esta presentación. Les dejo el material bibliográfico para que puedan ampliar más sus conocimientos, y si tienen algunas dudas, preguntas, observaciones, la próxima clase estaremos resolviéndolas para poder lograr muchísimo mejor el logro de sus capacidades y poder ir al taller y poder solucionar problemas del embrague. Gracias.